capítulo 2. Vamos a estudiar Primera de Pedro, capítulo 2, una porción, hermanos, que simplemente es para nosotros, para los que estamos para recibir de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, vamos a leer, del 4 en adelante. Dice la Escritura: acercándoos a Él, al Señor, acercándonos a Dios como piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando del Señor Jesucristo, que vino a la tierra y fue desechado por los hombres. Vosotros también como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Vamos a leer nuevamente el verso 4 y 5, que es donde queremos asentar esta palabra que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón. Verso 4: acercándoos a Jesús, a Cristo Jesús, piedra viva. Él es la piedra viva. Amén, hermano. Tenemos que enfocarnos. Cristo es la piedra viva. Dice: desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. El verso 5, oiga lo que dice: vosotros también como piedras vivas. Es decir, Cristo es una piedra viva, porque Él fue llevado a un altar, fue llevado a la cruz del Calvario, Él murió y resucitó. Por eso Él es piedra viva, porque aunque fue desechado, aunque Él fue ignorado por los hombres, Él dio fruto, porque es una piedra viva. Ahora el apóstol Pedro se refiere a nosotros y a nosotros nos dice: vosotros también como piedras vivas. Es una tremenda responsabilidad, hermano, para todo cristiano. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado de estar en la casa del Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder estar en este lugar donde recibimos instrucción de tu palabra. Señor, todo pensamiento que ocupa las mentes, Señor, sea despejado, desechado, Señor, de nuestras mentes, y que tu gloria se establezca para que tu palabra corra y sea glorificada en medio de nosotros, Señor. Eso es lo que necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Dice amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Lo sentía un poquito como callado y pensativo. Yo creo que está pensando en estos versículos que hemos leído, porque realmente son bastante un compromiso para todo hijo de Dios. Pero si nos ocupa la atención eso, pues qué bueno que el Señor está en medio de nosotros para hablarnos y glorificarse a través de su palabra. Lo que está hablando aquí el apóstol Pedro, hermanos, y se dirige a vosotros como piedras vivas, se dirige a nosotros como piedras vivas. Dice que debemos de ser edificados como casa espiritual, que nosotros, usted y yo, somos una casa espiritual, un sacerdocio santo, pero a la vez somos también el cordero que se debe de subir a ese sacrificio. Es decir, hermanos, en el tiempo antiguo,
las ceremonias que Dios instituyó en su tabernáculo y posteriormente en el templo eran procedimientos que de alguna manera los tenían que cumplir y tenían que llevar los israelitas. Por ejemplo, construyeron un tabernáculo que contenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, diseñado por Dios. No fue un invento de Moisés. Moisés no dijo: quiero ver el tabernáculo, le vamos a poner cortinas azules o cortinas rojas, le vamos a poner unos cuadros verdes por aquí, le vamos a hacer una entrada para allá. No, Dios tuvo el diseño y llevó, hermano, a Moisés probablemente a una visión, o no sé cómo podría decirle, espiritual, al punto que Moisés viera el diseño en el cielo y él trajera el diseño a la tierra. Porque Dios le dijo a Moisés: de acuerdo al diseño que te fue mostrado. No todo lo que nosotros, hermano, sabemos de la palabra de Dios fue, o mejor dicho, todo lo que sucedió en el antiguo tiempo está escrito en la palabra. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios le mostró a Moisés el diseño, pero no lo vemos así en la narrativa bíblica, que Dios, en el momento en el que Moisés haya sido llevado al cielo, o Dios le dio una visión y se lo mostró. Simplemente lo tomamos así porque dice que Moisés hizo conforme al diseño que le fue mostrado. Ahora, en ese contexto, hermano, podemos ver que Moisés comienza a construir de acuerdo a lo que él vio en el cielo. Y dice que comenzó a construir aquel tabernáculo de Moisés con los materiales, con las medidas y con todos los utensilios que Dios le había mostrado, para que eso fuera una sombra, una figura para nosotros hoy. Ahora ya no tenemos un tabernáculo de Moisés. No tenemos un lugar físico donde haya un atrio, donde haya un altar, donde haya un lugar santo y un lugar santísimo. Ahora nosotros somos ese tabernáculo. ¿Usted sabía que usted es el templo y morada del Espíritu de Dios, hermano? Somos un templo donde Cristo viene a habitar. Eso lo está diciendo ahora el apóstol Pedro. Así también ustedes, como piedras vivas, no piedras muertas, sino piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Usted es una casa, hermano. Puede ser una casa para bien o para mal. Usted es alguien que está disponible para Dios o para otro que no es Dios, obviamente. Usted es una casa. De hecho, dicen en los evangelios, hermano, Cristo Jesús lo explicó y le dice que cuando alguien se limpia de alguna contaminación, pero no llena su casa de Dios, no llena su casa de lo bueno, esa persona, los demonios, los espíritus inmundos que fueron desalojados, que están habitando en esa casa, siempre merodean esa casa. Es como que un vagabundo encuentre una casa abierta, sin llave y abandonada. Él llega y hace su morada ahí, hace su casa ahí. Obviamente el vagabundo tiene malas costumbres de insalubridad o algo por el estilo, muy poca higiene, y esa costumbre la lleva a aquella casa. Y aunque aquella casa sea una casa bonita, con buenos muebles, pero si está abandonada, en poco tiempo el vagabundo ha construido o ha fabricado un hábitat o un lugar donde él se siente bien. Y donde él se siente bien hay poca higiene. Donde él se siente bien es un lugar insalubre o algo por el estilo. Cuando el dueño ve que le están ocupando la casa, viene y le dice: mire, aquí no puede estar, esta es mi casa, y lo saca. Esa figura es lo que se ocupa, hermano, para el hombre fuerte, que dice la palabra que si se saca, se echa fuera, pero si no se llena, no se ocupa, no se le pone llave, al poco tiempo el vagabundo va a poder ver a pasar por ahí, va a ver la casa vacía. Entonces lo que va a hacer, que se va a ir a traer a otros sus compañeros, porque va a decir: a mí me sacaron fácilmente, pero si habemos más, la unión hace la fuerza, va a decir el vagabundo, y va a ir a traer a otros igual que él, los va a meter y va a costar mucho más sacar a 8 que a 1. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que si alguien tiene algo y es limpiado,
Ese espíritu inmundo se va y va a buscar 7 peores que él. Mas este que estaba antes, ahora son 8 demonios. Y van a ver el momento que haya la oportunidad de volver a entrar y ocupar esa casa. Entonces la casa puede estar ocupada por Dios o puede estar ocupada por espíritus inmundos. Eso es lo que quiere decir. Ahora el apóstol Pedro nos dice que nosotros debemos de ser edificados como casa espiritual. Volvamos al tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés también hacían, hermanos, hacían ceremonias, y entre las ceremonias que hacían, la más principal, creo yo, era la ceremonia del el sacrificio de los animales, el sacrificio de expiación de pecado. Porque se derramaba sangre y había un holocausto, subía al fuego, y aquel sacrificio pues era recibido por Dios para perdón de pecado del que lo estaba ofreciendo. Ahora dejamos eso allá y nos vamos al ámbito espiritual. En el campo espiritual, hermano, ahora ya no hay sacrificios que se suben a un lugar. Porque si alguno había pecado, el día del sacrificio subía él y llevaba un cordero. Llevaba un animalito y lo subía al altar. Entonces el sacerdote que estaba ahí, hermano, llevaba la ceremonia, dirigía la ceremonia, y el hombre que había pecado ponía su mano sobre la cabeza del animalito, y al animalito era sacrificado, era muerto, para perdón de los pecados del que lo estaba ofreciendo. Y dentro de la ceremonia se hacía pensar que el pecador que estaba ahí, él estaba siendo sacrificado y muerto. Y él estaba siendo sacrificado, pero era, como dicen acá, era como una finta nada más. Era una figura, una sombra nada más. Porque lo estaba haciendo así, ay, que duele, ay, qué dolor siento. Pero él en realidad no sentía nada. Porque lo que estaba pensando ya después era con qué dinero iba a ir a comprar el otro animal o el otro cordero, porque iba a seguir haciendo lo mismo. Y en eso se había desviado, se había descontrolado el patrón. Ahora, en este tiempo que ya no existen corderos que son llevados al sacrificio, nosotros somos aquellos corderos que debemos de subirnos al sacrificio. Porque Cristo Jesús vino a hacer un sacrificio para siempre. De los físicos, Él se subió, pero ahora Él nos pide que nosotros seamos los que subamos constantemente para ser sacrificados nosotros. No es que se esté duplicando el sacrificio, no es que esté volviéndose a hacer el sacrificio que Cristo hizo, pero el apóstol Pedro dice que debemos de ser como una casa espiritual donde se presentan sacrificios. Nosotros ejercemos el sacerdocio santo también delante de Dios y ofrecemos sacrificios. ¿Cuáles son esos sacrificios? Todo es sombra, todo es figura. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios, que todo aquello fue una sombra y una figura para nosotros hoy. Ahora bien, desde antes que Dios le revelara el tabernáculo de Moisés y los sacrificios a Moisés, obviamente, ya existían altares. Antes, como no había un templo, no había un tabernáculo, los grandes hombres de Dios, los patriarcas, estos personajes bíblicos, lo que hacían que donde ellos estaban, donde ellos recibían, hermano, una revelación de parte de Dios, ahí erigían un altar rústico. Iban y conseguían unas piedras grandes y las amontonaban. Y en la piedra de arriba, ahí ofrecían sus corderos para el sacrificio. Entonces estos altares se levantaban principalmente, hermano, para conmemorar algún acontecimiento, para darle gracias a Dios, hermano, en el cual este personaje o esta persona había tenido algún tipo de relación con Dios o había recibido una revelación de parte de Dios, y en ese lugar levantaban un sacrificio y adoraban a Dios. Antes de la revelación del tabernáculo de Moisés, estos personajes como Noé, por ejemplo, cuando salió del arca, y lo primero que hizo fue presentar un sacrificio de animales para Dios. Luego también Abraham, hermano, presentaba sacrificio.
Pero entre todos estos, Abraham fue aquel hombre que tiene como completo el panorama de la presentación de los sacrificios. Yo quisiera hablar un poquito acerca de los altares que Abraham levantó, porque aquellos altares nos hablan mucho a nosotros de nuestra vida espiritual. Recuerde que el ser humano, hermano, tiene alma, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte más profunda, la parte que solo Dios conoce. El alma es la parte emotiva, es lo que se conoce, el carácter, los pensamientos, las intenciones, los sentimientos, tantas cosas que están ahí. Y el cuerpo es lo más visible, es lo que es el templo, perdone la expresión, pero es como el cajón donde va lo más importante adentro. Por ejemplo, si usted mira una caja fuerte ahí, ¿qué se le imagina que hay adentro? Ollas. No, ollas no. Joyas, ¿verdad? Joyas sí. Pero si uno mira una caja fuerte, no va a pensar, ahí han de estar guardados calcetines, qué sé yo, ropa. No. ¿Qué es lo que hace valioso a una caja fuerte, hermano? Es lo que está adentro, es el contenido. La caja fuerte puede valer mucho dinero, pero lo que está adentro son documentos importantísimos. Son, hermano, cosas de demasiado valor que no pueden estar expuestos. La caja fuerte puede ser roja, verde, azul, amarilla, blanca, negra, lo que sea. Pero lo importante es lo que está adentro. Eso también es el ser humano. Usted puede ser alto, bajito, gordito, flaquito, hermano, chaparrito, bonito, guapo, puede ser de todo, pero lo importante es lo que está adentro. No se va a sentir alguien aludido que dije feo, ¿verdad? Entonces mejor saber que, bueno, que Dios no hizo a nadie feo, hermano. Dios no hizo a nadie feo, porque Dios tiene sus gustos. Fíjese, hermano, Dios tiene su gusto, ¿verdad? Y a que no nos gustamos nosotros mismos, esa es otra cosa. Pero Dios no nos preguntó qué tipo de nariz querés que te ponga, qué tipo de pelo, qué tipo de nada. Dios lo hizo como Él lo quiso hacer a usted. Porque ese es el templo y morada del Espíritu Santo. Porque usted es como un edificio, su cuerpo es un edificio, una piedra viva donde tiene que ser una casa de Dios, hermano. Y no todos los, como podría decir, hermano, no todas, mire, si usted sale a ver la arquitectura de algún lugar, usted va a ver edificios o casas que le gustan, pero otros que no le gustan, ¿no es cierto? Dice, qué bonito este edificio, qué feo este edificio. Así es el ser humano. Nosotros no podemos descalificar, hermano, a Dios por lo físico, por el aspecto, porque Dios nos hizo tal como Él ha querido. Dice el Salmo capítulo 100, si no me equivoco, el Salmo 100, pues Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así dice la palabra de Dios. Entonces, el cuerpo, hermano, es como esa caja fuerte donde lo valioso va adentro. Su alma va adentro, su espíritu está adentro. La palabra del Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. No dice, dame, hijo mío, tus manos. Dame, hijo mío, tu cerebro, que es muy brillante. No, dame, hijo mío, tu corazón. Porque el cuerpo es el templo y morada del Espíritu de Dios. Es para comunicarnos con el mundo físico, es con lo que miramos, tocamos. Y el alma, hermano, es la parte emotiva, la parte sentimental, que si no la tuviéramos, fuéramos como robots. Que dijéramos aquí, el que está adelante, levanten todas las manos. Usted se apretara un botón, clic, y las manos se levantaran como por arte de magia. Bajen las manos y apretara otro botón, pero ¿qué implicaría aquello? Por eso, hermano, la palabra del Señor dice que solamente lo que respire alabe a Jehová. Porque lo que respire tiene un aliento de vida, tiene una emoción, tiene algo, hermano, que lo mueve internamente, la gratitud, podríamos decir. Cuando Abraham, hermano, comenzó a tener un llamamiento de parte de Dios, eso está en el capítulo 12 del libro de Génesis, que quiero que lo leamos, algunos versículos. Abraham presenta su primer sacrificio. Y dice en el versículo 1 del capítulo 12, pero el Señor había dicho a Abraham,
vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿A dónde se tenía que ir? A la tierra que Dios le iba a mostrar. Hermano, qué tremendo es salir sin saber a dónde va uno. Por eso Abraham fue llamado el padre de la fe. Porque le dijeron: Abraham, vete de tu tierra, donde estaba cómodo, donde tenía todo, tenía amigos, familia, tenía todo. Dios le dijo: vete de aquí. ¿Para dónde, Señor? Quiero meterme ahí en Google a ver si es bonito el lugar. Quiero ver si hay alguna postal donde que me pueda decir es llamativa, pues sí me voy. No, Dios le dijo: vete. ¿A dónde? A donde yo te diga. Camina, camina, camina por fe y yo te voy a decir: esta es la tierra. Abraham comenzó a caminar. Pero antes Dios le dijo: si lo haces, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Póngale una subraya esa parte. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, porque si Dios dice salgan y vayan a tierra de Canaán, Dios sabe cómo lo iba a hacer. Dios los llevó a la tierra de Canaán. Pero dice el siguiente versículo: y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar a un lugar que se llama Siquem. Sacrificó a Jehová en señal de gratitud en ese lugar, en Siquem, hermano. Ya le voy a decir por qué. Dice que llegaron hasta un encino que se llama de More, el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció el Señor a Abraham ya en Siquem, después de haber caminado tantísimo espacio. Y Dios le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Cuando Dios Jehová le dijo esas palabras, edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Muy bien, eso lo dice la Escritura, que Abraham obedeció, comenzó a caminar, y cuando llegó a cierto lugar, cansado seguramente, días, meses de camino, llegó a un lugar, hermano, y cuando llegó a un lugar, en vez de perder la fe, o quizás estaba perdiendo, hermano, él su fe, o él era el hombre de fe, él fue el padre de la fe, pero la Biblia no dice que los que iban con él eran los hijos de la fe, no eran los que creían también, ellos solamente iban preguntando: y ya vamos a llegar, ¿y cuánto falta? ¿Y por qué Abraham? ¿Por qué no por la otra calle que era más corta? ¿Y por qué nos trajiste aquí? Seguramente había mucha intervención de las demás personas, aún de su esposa, de Lot y de todos los que iban con él, porque él era el padre de la fe. Cuando él llega a Siquem, Dios le dijo: has hecho muy bien, a tu descendencia voy a dar esta tierra. Eso fue motivo de alegría, de júbilo, de exaltación en la vida de Abraham. Y dice que él fue movido a presentar un sacrificio. Es la primera ocasión en la que Abraham presenta un sacrificio a Dios. Sabe que la palabra Siquem, que es la ciudad donde él llegó, quiere decir hombro, quiere decir ayuda, quiere decir apoyo. En ese lugar sintió esa palabra de parte de Dios. Sintió que Dios lo había restaurado, hermano. Como cuando uno bebe agua en medio de una época de sed terrible. Porque uno puede decir: bueno, tengo que tomar tantos vasos de agua al día, ¿verdad? No tengo sed, pero por salud voy a tomar. Pero no es cuando su paladar se le está pegando, hermano, a su lengua, y usted siente que hay una sed tremenda y el agua cae como un manantial, hermano. Ahí si uno no mira si es del grifo, si es de esta marca, si es de aquella, si es agua lluvia, no sabe. Lo que sabe es que le está calmando una sed que está deteriorando su cuerpo. Así sintió Abraham cuando llegó a Siquem. Él no sabía ni siquiera, no decía ahí: bienvenidos a Siquem.
Este lugar quiere decir apoyo, quiere decir hombro, quiere decir donde Jehová te ayudará. No, él llegó y en el momento que él llega, Dios le habla y le dice a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. Eso fue, hermano, levantado. Eso fue que Abraham volvió a cargar sus baterías, hermano. ¿No le ha pasado que de repente uno anda, hermano, ya como que sí, como que no, más que no, que sí, pero que uno siente que ya no, hermano? Y de repente viene una palabra de parte de Dios. Porque uno siente como que ya no jala, hermano, ya ni empujado va. Ya uno siente que se le han entrampado, como dicen en la terminología de carpintero, se le trancó el serrucho. Trancarse el serrucho cuando está serruchando una madera dura y de repente ya el serrucho no quiere salir, como que se puso en huelga, hermano. Y la madera lo atrancó. Y ya uno ya no puede, hermano. Así se siente uno, como que uno ya no. De repente una palabra de parte de alguien, una alabanza, de repente un mensaje, un consejo, vino a ser como agua viva, fuente, un manantial que uno recupera de nuevo, hermano, la fe, recupera de nuevo, hermano, esa sensación de victoria en uno. Así sintió Abraham en ese momento, que le cargaron la batería. En Siquem le cargaron la batería. Y lo que él hizo, hermano, en ese momento fue darle gracias a Dios. Ofreció un sacrificio, dice la palabra de Dios. Hizo un sacrificio en señal de gratitud, en señal de aquel hermano que le había ofrecido ser su proveedor. Este altar es cuando nosotros nos ofrecemos a Dios, hermano, en respuesta de su ayuda. ¿Cuántos hemos sido ayudados por Dios? ¿De cuántos ha salido alabanza de gratitud porque Dios nos ha hablado en algún momento, nos ha sanado de una enfermedad, ha hecho algo que nadie haría por nosotros? Ese es el sacrificio, el primer sacrificio que Abraham hizo. Fue un sacrificio, hermano, de gratitud. Dios se manifestó a Abraham y en respuesta Abraham sacrifica un altar. Ese es el primer sacrificio. Cuando nosotros tenemos, hermano, el sacrificio ya se convierte en actitudes, ya se convierte cuando nosotros, hermano, venimos del mundo y entramos en un primer amor con el Señor y estamos agradecidos porque sabemos que no llevamos el rumbo que llevamos, sino que el Señor nos ha sacado de muerte a vida. El Señor nos sacó de la destrucción para darnos vida eterna, y hay alabanza, hay gratitud, hay júbilo, hay gozo, hermano. ¿Cuántas personas usted jamás se hubiera imaginado que un día iba a estar, hermano, alabando al Señor, aplaudiendo en unas manos, y antes quizás hasta se burló de los creyentes? Quizás antes hasta yo he conocido mucha gente que gritaba aleluya, que gritaban locos, y ya me imagino estar cantando alabaré, así, hermano, están insultando, bromeando, y de repente vino el toque del Señor, hermano. Y están en una iglesia cantando y de repente, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Y aplaudiendo, como que estoy echando tortillas, que me siento un poco extraño, un poco raro. Pero ese fue el cambio que hizo el Señor. Dice una alabanza: hubo un cambio cuando de nuevo nací. Y de repente lo vamos sintiendo, lo vamos experimentando, hermano. Y a estas horas de la tarde, ¿dónde estaban muchos de ustedes? Muchos de nosotros, ¿dónde estábamos? En lugares de destrucción, en lugares, hermanos, junto a aquellos que creían que eran nuestros amigos, pero no eran nuestros amigos. Hoy lo sabemos, porque el hombre sin Cristo confunde la amistad con la hinchazón, hermano. Ni creyendo que todo era alegría, todo era jajaja, todo era gozo, pero al terminar la reunión se sentía un vacío, hermano, espiritual, y de repente vino alguien que cambió el rumbo. Ya no hay nada en las manos, ya no hay droga, ya no hay bebida, ya no hay nada que traiga momentáneamente paz o alegría, sino que hay un verdadero vino espiritual, hermano. Y usted termina un culto y empieza su alegría, empieza la gloria de Dios a estar en nosotros. Eso es el cambio. Claro, ¿cómo no va a haber agradecimiento a Dios?
¿Cómo no va a haber agradecimiento? Y de repente, hermano, hay un boom en nosotros. Fue lo que sucedió con Abraham. Sucedió con Abraham aquello, pero ese sacrificio no quiere decir cambios. Ese sacrificio no quiere, ese es un cambio de la muerte a la vida. Ya estamos en el camino correcto. Ahora vienen otros sacrificios. Ahora vienen otros procesos de parte de Dios a nuestras vidas. El segundo altar está en el capítulo 13, verso 14 de Génesis. Yo creo que este sacrificio, este altar, el altar de Abraham, el primer sacrificio, todo lo hemos vivido. Hermano, hoy tenemos que hacernos de parte del Señor un inventario. ¿Cómo está nuestro sacrificio? ¿Cómo está nuestro altar? ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? Después que ha habido un terremoto, un movimiento sísmico en una ciudad, un país, antes de que la gente vuelva a sus lugares a habitar, hay cuadrillas de ingenieros que salen a evaluar, bueno, obviamente en los países más desarrollados, ¿verdad? Usted sabe que allá en los países que nosotros conocemos, donde venimos, la gente pues uno solo vio que no se cayó la viga y al ratito va para adentro a esperar el otro movimiento. Con la misericordia de Dios es que estamos vivos muchos de nosotros, pero los protocolos de seguridad y todo eso hacen que antes de que la gente vuelva a entrar a un edificio público, un edificio de vivienda, llegan los cuadrillas de ingenieros, evaluadores, peritos, arquitectos a decir que vamos a ver, no se dañaron las columnas, no se dañó esto, los pilares están bien, los techos, las vigas, todo está bien, pueden entrar. Así el Señor, hermano, como perito arquitecto, dice la palabra que es Él, viene a evaluar cómo está su altar. ¿Estará agrietado su altar? ¿Estará arruinado como el altar que tuvo que edificar Elías? ¿Cómo está nuestro altar delante de Dios? Recuerde que el altar es sinónimo de comunión con Dios. Su altar, hermano, es el lugar donde usted se sienta para tener una relación con su Padre Celestial. Pero si ese altar está arruinado, seguramente Él no llega. Seguramente no le hemos dado mantenimiento al altar y Dios no puede llegar a un lugar que está arruinado. Y por eso Elías dijo: acérquense a mí y arreglemos este altar para que haya de nuevo gloria, alabanza en este lugar. Arreglemos nuestro altar, hermano, que la gloria de Dios esté en su vida. No es que tenga aquí un gran predicador, podría tener allí a Ávila, podría tener a cualquier predicador, hermano. El que Dios esté con nosotros no depende de que esté un gran músico o un gran grupo musical tocando para que usted sienta la gloria de Dios. Depende de cómo está su altar, hermano. Porque cuando este señor apóstol Pablo, hermano, en la cárcel, él no tenía un gran grupo de alabanza enfrente para que la gloria de Dios visitara ese lugar. No tenían el mejor predicador y evangelista del evangelista de la época enfrente de ellos para hacerles el llamado y quebrantar a todos los presos. Era que su altar estaba listo y ordenado para que Dios bajara. ¿Cómo está su altar, hermano? Fíjese, hermano, que yo tengo días de no sentir la presencia de Dios. Es que los hermanos no cantan el corito que a mí me gusta, hermano. No. Yo quisiera sentir que la palabra me llena, pero yo siento que el pastor no ora para su mensaje. Por eso yo no siento nada, ni le entiendo. ¿Cómo está su altar? De ahí depende, hermano, la gloria que Dios va a hacer bajar a su vida. De ahí depende. ¿Cómo está tu altar? No, yo estoy esperando algún evento donde hayan ayunos para cambiar. No, Señor, comience a reparar tu altar. Comencemos a edificar nuestro altar. Dios conoce el estado de cada uno de nuestros altares. Y el Señor me habló a mi corazón, hermano. Me ha insistido acerca de que revisemos nuestro altar. El Señor me habló a mí en un sueño y me mostró, hermano, algunos de los que estamos acá, cómo estaba el estado de nuestro altar. Por sueño, por nombre. No me va a preguntar: ¿seré yo, Señor? No me pregunte. Mejor si usted cree que es usted, y mejor si creo yo que soy yo, porque así nos animamos a edificar nuestro altar.
Yo le preguntaba a un hermano, no sé el nombre obviamente, hermano, ¿y qué pasó con su altar? Hermano, es que fíjese que fulanito de tal tuvo la culpa, por eso está desarmado. Se me ha desarmado. Otro andaba buscando una piedra. Fíjese que no encuentro la piedra que iba aquí, hermano, revisando los altares de los demás para ver si no se le había ido una de sus piedras. En ese estilo que estamos, Dios jamás va a visitarnos, hermano. En ese estado en el que nosotros estamos preocupados por cómo está el altar del hermano, cómo está el altar de la hermana, cómo está el altar de los que están en el otro lado. La gloria de Dios, hermanos, se está yendo, se está abandonando las vidas. Por eso es urgente que verifiquemos cómo están nuestros altares. Si su altar le falta una piedra esta tarde, es menester, es importante, hermano, que nosotros reedifiquemos nuevamente el altar, que es el lugar del encuentro con el Señor. Es el lugar donde Dios va a bajar. Dios no baja donde sea. Dios baja donde hay hombres y mujeres que edifican altares para tener un encuentro con Él, hermano. Amén. Abraham, dice la Biblia, y Jehová le dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Esas promesas eran mayores aún. Y le dijo: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, a ti te daré esa tierra. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Edificó su segundo altar. ¿Cuándo Abraham edificó su segundo altar? ¿Sabe cuándo edificó su segundo altar? Volvamos a la primera lectura que tuvimos al principio. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, vete tú, ve tu casa, ve, lleva tus cosas. Él tenía que levantarse, su familia, toda su familia, era él y era su señora esposa. Era Sarai, él, Sarai, sus siervos y sus cosas. Pero él fue, hermano, resulta que él tenía un sobrino, hijo de un hermano de Abraham, que se llamaba Harán, me parece que se llamaba el padre de Lot. Y este hermano había muerto, el padre de Lot murió y dejó a Lot huérfano, digamos, aunque Lot ya era un hombre viejo. Pero cuando Abraham salió, era muy apegado, se había encariñado de Lot, hermano, y dijo: bueno, Dios me manda que me vaya, yo me llevo a mi sobrino. Y fue y agarró a su sobrino que se llamaba Lot, le dice: vámonos, mijo, que Dios nos manda para otro lado. Pero ¿para dónde, tío? Si yo no me quiero ir. Y nos vamos porque nos vamos. Ahí dice la Biblia que Abraham tomó a Lot y se lo llevó. Resulta que Lot solo le causaba problemas. Todo lo que sucedía alrededor de Abraham le causaba problemas a él, hermano. De hecho, la palabra del Señor dice que los pastores de uno con los otros se peleaban, hermano, hasta que llegó un día que Abraham le tuvo que decir a Lot: Lot, hijo mío, yo te quiero como un hijo, tú sabes que somos como hermanos, pero no podemos vivir juntos. No podemos estar juntos, siempre hay problemas, siempre se revoluciona todo. Entonces te voy a llevar a escoger un lugar. Yo te voy a decir para dónde quieres irte, escoge tú lo que quieras. Te voy a dar a escoger para que tú veas para dónde te vas. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú escoges la derecha, yo me voy para la izquierda, no importa. Entonces dice la Biblia, hermano, que en el capítulo 12, verso 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían tenido ellos, y se los llevaron. En el capítulo 13, verso 2, mire, y Abraham era riquísimo en ganado, llevaba, hermano, cantidad de ganado, era rico en plata y en oro.
y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Y dice la palabra, hermano, que al lugar del altar que había hecho antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores de ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, lo que le acabo de contar: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, porque Lot no era tonto también. Él se paró y vio lo que era mejor. No dijo, bueno, yo por ser condescendiente con mi tío, él me trajo, no, voy a escoger una parte más o menos, voy a agarrar la mitad de cosas buenas y le voy a dejar la otra parte a él. No, hermano, él se agarró lo mejor. Si era vivo, y se agarró lo mejor. Dice que él vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, no tenía que trabajar. Los ríos pasaban, hermanos, las quebraditas pasaban ahí, los riachuelos podían regar todo su sembrado, no tenía que hacer nada. Era tierra de riego. La tierra de riego en el tiempo antiguo era la tierra más preciada, porque ahí crecía todo. Era tierra de riego, dice la palabra. Veamos dónde estamos. Como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot al oriente, y se apartaron el uno del otro. Pero el verso 12 dice: y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Bueno, entendemos que Lot fue muy egoísta. Lot no pensó en su tío, él pensó en él. Él vio la tierra fértil del valle del Jordán, hermano. Él fue plantando sus tiendas, sus casas, sus vides y todo lo que él tenía, y se fue acercando a Sodoma. Él sabía que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores delante de Jehová en gran manera, pero eso no le importaba. Solo quiero que vea qué calidad de sobrino era, hermano. Que Lot no era ningún santo. ¿Qué hombre era Lot, hermano? Al punto que él se iba acercando poquito a poquito a Sodoma. Poquito a poquito a Sodoma. Volvía a ver a Sodoma y como que le daba cierta curiosidad y le daban ganas de habitar ahí. Sodoma era un lugar muy moderno en ese tiempo. Sodoma era un lugar de libertinaje. Eran aquellos cristianos, hermanos, que iban caminando poquito al pecado para jalarle la cola al diablo y salir corriendo a ver si lo alcanza. Si no lo alcanzó, la próxima vez y se acerca más, hermano, y más, hasta que caen en las garras del pecado. Dice la palabra de Dios que Lot hizo eso hasta que al final fue a residir allá dentro de Sodoma, donde no tenía que estar. No tuvo en cuenta el carácter, hermano, de sus moradores y el pecado que había en Sodoma. Mire la firmita de sobrino que se llevó su tío, hermano. Y Abraham dijo: vámonos, hijo, vámonos conmigo, porque Dios nos va a dar la ciudad. Pero Lot no quería eso. Pero si vamos más cerca, hermano, y entendemos que Lot, su nombre significa encubierto, dice secreto. Lo que Lot significa, hermano, es lo que hay oculto en el corazón. Es decir, Abraham salió con muchas cosas ocultas. Llevaba a un sobrino, hermano, que era su problema, que no le dejaba prosperar. El hecho de haberse quedado en Sodoma, hermano, a Lot, lo que significa era su punto de vista con respecto. Él no le interesaba nada de lo que hacía su tío, los altares que levantaban, no le interesaba nada. Él lo que le interesaba era su vida, él lo que le interesaba era el libertinaje, hermano.
La palabra de Dios dice que Lot tuvo, bueno, en el libro, en la escritura dice que habla del justo Lot, pero Lot era justo comparado a todos los de Sodoma y Gomorra. Porque Lot, hermano, no era tan perverso como ellos, pero estar metido en ellos casi se lo lleva también el fuego a Lot, hermano. ¿Qué andaba haciendo un justo ahí? ¿Qué andaba haciendo un hombre como Lot adentro de Sodoma? Dios le habló a Lot y le dijo: sal, huye, escapa por tu vida, Lot. Porque el fuego ya estaba tronando en el cielo, que iba a caer, iba a descender fuego que iba a consumir a toda Sodoma. Y Lot, hermano, agarró, mire, fue un desastre. Porque agarró a su esposa, a sus dos hijas, sus yernos no quisieron irse con ellos, fueron los primeros que se quemaron en Sodoma. Se llevó a sus dos hijas, su esposa a medio camino se le quedó, se convirtió en estatua de sal. Hermano, fue una hecatombe para Lot. Sus hijas posteriormente, hermano, después que él estaba, emborracharon a su padre. Hubo un incesto, algo pecaminoso de parte de Dios. Pero ¿qué iban a aprender en Sodoma? No iban a aprender nada bueno. Aprendieron a emborrachar a su padre. Aprendieron, hermano, a cometer incesto con su padre. Las dos, de esa relación nacieron dos hijos que fundaron dos ciudades que fueron enemigos de Israel y gente aborrecible para Dios: los moabitas y los amonitas. Fueron enemigos de Dios toda la vida y enemigos de Israel. Eso fue lo que sucedió con Lot. Pero Abraham se lo quería llevar. Ahora bien, cuando Abraham levanta su segundo altar, fue porque Dios se le reveló, como leímos al principio, que Dios se le reveló a Abraham y le dijo: Abraham, ahora yo te daré una nación grande y fuerte. Porque dice en el verso 14: Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: el segundo altar no se va a desarrollar en su vida, hermano, y en mi vida, si nosotros no sacamos a Lot, a ese Lot que puede estar dentro de nosotros. Aquí la cosa se pone seria, ¿verdad? Aquí la cosa se pone ya como que ya se entrampó el carro, hermano. Hay que ponerle la doble, como dicen, para seguir adelante. Porque Abraham decía: Señor, ¿por qué ya no siento nada? ¿Por qué no siento la presencia de Dios? Qué bonito allá cuando yo levanté mi primer altar, pero ahora ya no puedo, no siento deseo, no siento ganas, no siento nada, no siento ni cosquillas adentro cuando hay alabanza y adoración. Ya siento que Dios no me habla, una sequía espiritual, hermano. Mire, cuando Dios nos habla, cuando estamos en el primer amor con el Señor, hermano, hasta en los anuncios siente que uno le habla a Dios, hermano. Qué hermoso esos anuncios, gloria a Dios. Pero cuando estamos en la sequía espiritual, hermano, nadie. Y el pueblo de Israel vivía ese problema. Dios mismo les dijo a ustedes: les toqué flauta, les canté con júbilo y no danzaron. Los endeché, comencé a cantar de una manera que les entrara a lo profundo del corazón, y tampoco lloraron. ¿Qué le pasa a mi pueblo? Decía Dios mismo, hermano, porque estaban en un desierto, en una sequía espiritual. Cuando nosotros sentimos eso, al igual que Abraham, necesitamos revisar si no hay un Lot adentro de nosotros, hermano. No estoy hablando de su casa, estoy hablando de su corazón. Porque ahora recuerde que, hermano, ese Lot ya no es una persona. No le podemos echar la culpa a nadie. Sí, hermano, dice que desde que me casé ya no siento la gloria de Dios, hombre. No le eche la culpa a nadie, hermano. No le echemos la culpa a nadie. Yo, hermano, desde que vino ese hermano a la iglesia, ya me estorba, dice, para servir a Dios. Me estorba para sentir la presencia de Dios. No. El Lot puede ser que esté adentro, hermano. El Lot no está afuera ahora. Lot está adentro de nuestros corazones. Lot está dentro de nosotros y necesitamos verlo. Necesitamos, hermano, descubrir a Lot, separarnos, porque Lot quiere. Mire, Lot, ¿qué significa Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra significan el mundo, el libertinaje, la maldad, el pecado.
Lot fue poniendo sus tiendas. Estaba ya Sodoma, él puso su tiendita aquí, la otra aquí, la otra aquí. En vez de ir para el otro lado, se iba acercando para Sodoma, porque Lot era amigo de Sodoma. Ese Lot es amigo del mundo. Esa es la mundanalidad, hermano, que muchas veces toca nuestra puerta y nosotros le hablamos. Pero Dios no va a visitar nuestras vidas hasta que nos separemos de ese Lot que está ahí, hermano, deteniéndonos y haciendo que la gloria de Dios pase de largo. Y vemos que a otros sí los bendice, vemos que a otros sí los usa, vemos que a otros sí, hermano, el Señor está con ellos. Y nosotros es necesario de hacer es necesario pasar revista, hermano. Que el Señor venga y pase revista. Porque mientras nosotros no despidamos a Lot, que está en nosotros, jamás veremos las promesas cumplidas de parte del Señor en nuestra vida. En el primer altar, hermano, Abraham rompió con el pecado, rompió con su vida que llevaba antes, salió de Ur de los Caldeos. Pero en el segundo altar fue porque Abraham rompió con el mundo. En el primer altar, Abraham salió de Egipto, que era su nación, era Ur de los Caldeos. En el segundo altar, Egipto salió de él, hermano. Egipto salió de él, porque hay muchas gente cristianas, tal vez no aquí, pero en otro lado, usted los va a conocer en algún momento, que ellos salieron del mundo, pero el mundo no salió de ellos. El mundo todavía está ahí. Cuando Moisés salió de Egipto, lo confundían con un egipcio, siendo él un hebreo, porque llevaba sandalias de Egipto, llevaba un vestido de Egipto, llevaba, hermano, peinado de Egipto. Su aspecto era de egipcio, pero él no era egipcio, él era hebreo. Cuando nosotros, hermanos, nos divorciamos del mundo, también el mundo tiene que salir de nosotros. En el primer altar, hermano, que Abraham hizo, la ley del pecado salió de él. Pero en el segundo altar que Abraham levantó, hermano, el espíritu del mundo que afectaba a todo su alrededor dejó de ejercer influencia en él. Porque el Lot, hermano, era aquello oculto, aquello secreto. Por eso cuando David oraba, cuando David le pedía al Señor, le decía: Señor, perdóname, si te he ofendido, perdóname. Y el Salmo 51 ese hermano lo hizo con lágrimas en sus ojos, con dolor en su corazón, con amargura seguramente en su vientre, hermano, por su causa, por lo que él sentía. Y él decía: no alejes de mí tu Santo Espíritu. No lo alejes de mí. Soy un hombre muerto. Si tú lo haces, renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque eso es lo que necesitamos nosotros, que el Señor renueve un espíritu recto. No depende de quién está alrededor, no depende de quién sea el presidente, no depende de dónde están las leyes, no depende si es verano, invierno, otoño, primavera, no depende de nadie, depende de cómo está nuestro altar. Porque si en ese altar está sentado un Lot, jamás vamos a poder saber la voluntad de Dios. Con eso termino. El último altar, de esto ya hemos hablado en otro tiempo, pero lo tenemos que solamente nombrar. El primer altar, dijimos que fue el altar de júbilo, de adoración, de gratitud por haber sido sacado de una tierra a la tierra que Dios le iba a dar. En el segundo altar fue un altar, hermano, en el cual tuvieron que haber decisiones. Un altar en el cual tuvo que haber, hermano, un espacio, un campo para sacar lo que no era de Dios, porque eso le iba a impedir hacer el tercer altar. En el tercer altar, por eso a Abraham le fue, no es que le fue fácil, pero no le fue imposible hacer lo que Dios le pedía, porque Dios le dijo a Abraham: quiero que vayas a la tierra de Moria, capítulo 22 de Génesis, y me hagas un altar. Con mucho gusto, dijo, yo soy experto en altares. Fue Abraham corriendo, y cuando él estaba ya preparando todo, iba a agarrar su carnero, su cordero para el sacrificio, le dice: no, se me olvidaba decirte que hoy no me vas a llevar un carnero, un cordero, hoy me vas a presentar allí en el altar a tu hijo.
A mi hijo, sí, a tu hijo Isaac, el único hijo que yo reconozco. Y Abraham tomó a su hijo, tomó el fuego, la leña, el fuego, y subieron al altar, al monte de Moria, para presentarlo. ¿Por qué lo pudo hacer? ¿Por qué Abraham pudo hacer aquello, hermano, con una solvencia? Era porque ya no había nada que le estorbara. Sabe que este último altar es el altar de la obediencia. A veces nosotros queremos obedecer, hermano, y no nos sale nada. No es por maldad, no es por otra cosa, es porque no podemos hacerlo. Es porque de repente, hermano, estamos desobedeciendo, haciendo nuestra propia voluntad cuando Dios nos dice qué hacer. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos quedado entrampados en el altar, en el segundo altar, en el altar del rompimiento con el pecado, en el altar, hermano, en el cual tenemos que sacar a ese Lot de nosotros. Ese se llama el altar de la consagración. Es cuando consagramos nuestras vidas, es cuando presentamos nuestros cuerpos. Por eso dice Romanos capítulo 12, hermano, es necesario que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, que es vuestro culto racional. Si no lo presentamos, difícilmente vamos a tener un altar de obediencia nosotros. 3 altares, no quiero extenderme más, son 3 altares: el altar de la gratitud, el altar de la consagración y el altar de la obediencia. Hermano, ¿en cuál altar va usted? ¿En cuál altar voy yo? Solo nosotros y Dios lo sabemos. No lo sabe nadie más. Y no me debe de interesar mucho cómo está el altar del hermano, cómo está el altar de mi cónyuge, cómo está el altar de mis hijos, sino cómo está mi altar. Le falta una piedra, le falta algo, le falta, hermano, un componente a tu altar. Hoy en esta tarde es necesario que recuperemos esa consagración, para que la obediencia sea algo práctico. No cuesta obedecer cuando nosotros hemos consagrado nuestra vida delante del Señor. Vamos a ministrar unos minutitos de esta palabra, hermano. Ministremos al Señor esta palabra y pensemos un momento en qué parte me he quedado yo, a dónde quiero seguir, dónde quiero llegar. Aleluya. Yo quisiera hacer un llamado, si hay alguien que quiere venir al frente a decirle: Señor, yo quiero restaurar mi vida, quiero que mi altar vuelva a encender. Hay fuego en el altar, va a haber fuego en tu altar, porque muchos le decimos al Señor: Señor, dame dones, úsame, Señor, pero no nos movemos. Y es necesario que el altar comience a encenderse hoy. Es necesario que el altar vuelva, hermano, a fluir en adoración genuina, una adoración verdadera, consagración. Es necesario hacerlo. Aleluya. Cerremos nuestros ojos un momento para entablar una comunicación con nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Padre, necesitamos nosotros que tú seas quien nos hables. Que tu palabra sea la que levante, Señor, esa bandera que se ha estancado en muchos. Necesitamos que tú seas, Señor, quien traiga esa restauración de nuevo a nosotros. Tu santa presencia, ni tu santo Aleluya. Espíritu apartes de Hermano, mí. el Señor quiere volver a encender el fuego de tu vida. Restaura en Quiere mí volver a tener ese encuentro, esa el comunión. gozo de tu salvación. Es necesario que lo hagamos. Y renueva un espíritu recto. Es necesario que retornemos
a sus brazos de amor y de misericordia. Crea en mí, oh Dios, El Salmo 51 limpio corazón. es un relato de la angustia que sentía el salmista. Renueva un espíritu recto en mí. Aleluya. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto en mí. No alejes de mí tu santa presencia, ni tu santo espíritu no apartes de mí. Restaura en mí el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Hermano, vamos a decirlo como una oración. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Si hay alguien que lo necesita en esta tarde, levanta tu mano. Si tú lo necesitas, solo si tú necesitas, hermano, levanta tu mano y dígale: Señor, haz un altar de mí, Señor. Dígaselo. Aleluya, aleluya. No alejes de mí. Hermano, el Señor va a empezar a hacer algo en tu vida, pero los componentes Él te los va a dar. Él ha venido a pasar revista a tu altar, a mi altar este día. Gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Santa presencia, Padre, en el nombre de Jesús, que estos altares vuelvan a encender, que los altares que se han apagado, que han sido destruidos, descuidados, vuelvan a encenderse, vuelvan a tomar vida, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, extiende tu mano, Señor. Extiende tu mano, Dios. Fluye, oh Dios, fluye, Padre. Despierta, Señor. Quebranta mi vida. Despierta, Señor, las vidas. Despierta, Señor, en nosotros esa necesidad de buscarte, esa necesidad de saber que tú eres el único que todo lo puede, para que crezca. Oh sí, Señor, quebranta mi vida, te entrego mi corazón a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezca. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Señor. A ti, solo a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, para que crezcas tú. Es necesario, Señor, que tú limpies nuestro corazón. Estamos delante de ti como libros abiertos, Señor. No podemos escondernos, no podemos, Señor, ocultarnos. Todo lo que está en nosotros, todo lo que representa lo oculto, lo secreto, lo que nos impide seguirte, Señor, sea hoy expuesto a la luz.
porque en tu luz veremos la luz. Gracias, Señor, en esta hora, porque tú eres bueno en gran manera. Le damos un aplauso al Señor, hermano, esta tarde. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Esta tarde vamos a tener la presentación del niño Víctor Santiago y le vamos a pedir que pasen en este momento para presentar al niño de nuestros hermanos que lo han traído pues a la casa del Señor. La palabra del Señor dice, hermanos, que en el tiempo antiguo, en aquel tiempo cuando Jesucristo estaba en la tierra, hablaba palabra y los niños